Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Hoy estamos en un lugar emblemático para el pueblo cubano. La Biblioteca Nacional, creada a principios del siglo XX y lleva el nombre del apóstol de la patria, José Martí. En los días recientes, el gobierno de Estados Unidos ha dado un nuevo giro a la tuerca con la cual trata de aplastar a un pueblo pequeño y rebelde del Caribe, al pueblo cubano. El señor inquilino de la Casa Blanca ha firmado una orden ejecutiva donde dice que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos de Norteamérica. Si esto no fuera tan serio, podría parecer un mal chiste, de verdad. Un chiste grosero. Porque ¿a quién se le ocurre pensar que Cuba puede ser una amenaza para la potencia económica y militar más poderosa del planeta? Pero fíjense, él llega a afirmar también que va a aumentar los aranceles a los países que osen darle petróleo a Cuba. Y todo el mundo sabe que, desgraciadamente, el petróleo sigue siendo la base para crear la energía necesaria para la economía de un país, ya sean las fábricas, las industrias, todo en general. Imagínense, no tendríamos electricidad, no tendríamos agua potable porque no se podría bombear, no tendríamos transporte, no tendríamos bienestar social, ni siquiera podríamos dar la salud que merece el pueblo. Y todo eso porque el gobierno de Estados Unidos intenta usar esa presión sobre el petróleo para convertirla en un arma económica para una guerra contra Cuba. En programas anteriores, junto a nuestros invitados, ya habíamos entendido que este bombardeo a Venezuela, el secuestro a su presidente Nicolás Maduro y su esposa, podría traer como consecuencias daños importantes a Cuba. Ya lo habíamos pensado. Y esto es algo que se debe, sobre todo, a una obsesión histórica que tiene Estados Unidos con relación a Cuba. Viene de hace siglos, claro. A partir del triunfo de la Revolución, esto se exacerba. Entonces, ¿qué nuevos métodos, qué nuevas excusas van a usar para justificar este nuevo crimen? ¿Cómo va a reaccionar el pueblo cubano? ¿Cómo va a reaccionar la comunidad internacional? En este caso, tendríamos que pensar, ¿quién será la próxima víctima? En un mundo gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una vía diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, por favor, hágalo, sencillamente, con Aleida Guevara. Hoy tenemos un invitado especial para que nos ayude a entender todos estos problemas que estamos enfrentando. Él es periodista, especialista, digamos que en temas internacionales, pero también es el presidente de Prensa Latina, entre paréntesis, fundada por mi papá, que conste.
Tenemos entonces con nosotros y con muchísimo gusto a Jorge Legañoa. Un placer inmenso compartir este espacio y sobre todo dialogar con usted. Muchas gracias. Pero sabes, Jorge, nosotros estábamos haciendo un poco de broma al inicio porque tú tienes un programa en la televisión que se llama Solo la Verdad, ¿no? Y yo había dicho, este hombre dice solo la verdad. Pero bueno. Por lo menos lo intentamos. Eso es muy bueno. Siempre decir la verdad. Y sobre todo la verdad de Cuba. Exacto. Y un periodista que además defienda eso es muy importante para nosotros. Es realmente importante. Fíjate que es aniversario también por estos días de la Operación Verdad, que se hizo en el año 59 tras el triunfo de la Revolución y que después terminó en la Fundación de Prensa Latina. Así que estamos en el momento perfecto para hablar de un grupo de verdades de nuestro país y del contexto latinoamericano. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy, que es bastante serio, la verdad. Pero, ¿sabes? Nunca nos quitan a nosotros la risa, ¿verdad? Algo bueno. Bueno, ¿en qué consiste exactamente estas agresiones de Estados Unidos contra Cuba? Mira, en la última de las agresiones de Estados Unidos es esta orden ejecutiva firmada por el presidente Trump que arguye el tema de la emergencia nacional. O sea, un término legal estipulado en Estados Unidos bajo dos leyes de este país. Primero que nada, una orden ejecutiva es un mandato presidencial. No es una ley como tal. Las personas nos preguntan, esta orden ejecutiva que busca imponer aranceles a los países que comercien con Cuba, que le vendan petróleo a Cuba, ¿qué tan legal es y en qué consiste? Primero, sí, tiene un viso de legalidad hacia lo interno de Estados Unidos, pero tras las fronteras de Estados Unidos es completamente extraterritorial, porque sería meterse, inmiscuirse en las relaciones de dos países, en las relaciones económicas de dos países y en un tema tan sensible como el tema energético. Para una isla como Cuba, que el petróleo tiene características que no lo hacen, diríamos, procesables, al menos por ahora. Un petróleo muy denso que se utiliza, sí, se utiliza en Cuba una parte de ese petróleo para generar electricidad, pero que no es suficiente. No es suficiente para mover la economía completa. Entonces, imaginemos por un segundo lo que sería un país sin petróleo para mover su economía, para producir, para alimentar, para las ambulancias, para todo lo que se utiliza todos los días el petróleo o los combustibles fósiles en sentido general. Y la orden ejecutiva busca chantajear como primer argumento, chantajear a Cuba, presionar a Cuba, buscando un fin, y el fin está muy claro desde hace más de 60 años, que es derrocar a la Revolución Cubana. Un cambio de régimen, como ellos le han llamado. Y adicionalmente busca presionar también a terceros países para que no le vendan petróleo a Cuba. Cuando se habla del tema petrolero, Venezuela, México, Rusia, Irán o en su momento Libia, no les regalaban el petróleo a Cuba, no se lo regala a nadie hoy. Cuba compra el petróleo como el resto de las naciones del mundo. Y Estados Unidos ahora sencillamente lo que amenaza a terceros países para que no le vendan petróleo a Cuba y los amenaza diciéndole que le van a poner un arancel a las importaciones que Estados Unidos haga de esos países si le venden petróleo a Cuba. O sea, está muy claro lo extraterritorial que es, como antes fue la famosa ley Helms-Burton, aprobada en el año 96 y refrendada por el presidente Clinton, y que buscaba justamente eso, que el mundo ni invirtiera en Cuba, ni tuviera negocios en Cuba, ni siquiera vinieran turistas a Cuba. Por ahí va la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Pero, ¿en qué aspecto nosotros podríamos ser realmente una amenaza para Estados Unidos? Ese es otro tema. O sea, adicionalmente, esa orden ejecutiva, entre los argumentos que da para la emergencia nacional, es que Cuba supuestamente es una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Cuando uno revisa qué amenaza es Cuba para Estados Unidos, no lo es. Vamos por pasos. Y para declararnos una amenaza inusual y extraordinaria, nos han incluido, este gobierno, el gobierno de Donald Trump, incluyó a Cuba en una lista que tienen ellos unilateral, que le decimos una lista espuria, porque no hay ningún organismo internacional que la refrende, que es la famosa lista de países patrocinadores del terrorismo internacional.
Cuba no es un país terrorista, todo lo contrario. Sin embargo, ¿qué se percibe con una orden ejecutiva cuando usted todo el tiempo está diciendo sobre ese país que es una nación terrorista? Es, primero, etiquetar, es guerra psicológica, pero no vayamos lejos. ¿Qué pasó con Venezuela desde agosto hasta el 3 de enero? Todos los días, el presidente Donald Trump y su séquito presidencial, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, estuvieron repitiendo todos los días para la opinión pública internacional que Venezuela era un narcoestado, que allí habitaba el cártel de los Soles como grupo de narcotraficantes. Además, lo incluyeron, el cártel de los Soles, en una lista de organizaciones y grupos terroristas, y que Nicolás Maduro, como presidente legítimo de ese país, además era el líder de ese cártel. O sea, un capo y por tanto un narcotraficante. ¿Qué pasó el día siguiente de que Maduro fue secuestrado en Venezuela? El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció públicamente que el cártel de los Soles no existía. Y por tanto no tenía sentido que estuviera dentro del grupo de organizaciones terroristas o catalogada como tal, porque no había elementos. Por tanto, se cae por su propio peso que tampoco Nicolás Maduro es un narcotraficante. Porque encima Estados Unidos y el gobierno de Trump obvia una verdad absoluta, dicha por sus propios organismos, instituciones como la DEA, que el 85% de la droga que llega a Estados Unidos no lo hace a través del Caribe, lo hace a través del Pacífico, del Océano Pacífico. O sea, ¿dónde queda Venezuela? En el Caribe, no en el Pacífico. Sin embargo, todos los buques militares, ¿dónde se posicionaron? Al norte de Venezuela. Por esa zona apenas circula el 5% de la droga que llega a Estados Unidos. Un momentico, entonces Venezuela también fue catalogada como una amenaza para Estados Unidos. No, lo interesante es que Venezuela ya estaba catalogada por una orden ejecutiva como una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de Estados Unidos desde el año 2015 por Barack Obama, por el presidente Barack Obama. Qué interesante. O sea, aquí hay un grupo de antecedentes. Estamos viviendo en un momento histórico. Es una frase que se utiliza mucho, pero yo creo que hay que remarcarla. Un momento histórico donde hay tanta abundancia de información o sobreinformación que la desmemoria es frecuente. Por tanto, el contexto de cada acción, de cada decisión, de cada cosa que pasa en las relaciones de Estados Unidos con el mundo es un antecedente a tener en cuenta. Sin embargo, nadie lo tiene en cuenta. Ya Venezuela era catalogada por Estados Unidos y Donald Trump nunca derogó. Donald Trump ha sido muy hábil en eso desde su primera temporada en la Casa Blanca. Recordemos a partir del 17 hasta el 21 que estuvo en la Casa Blanca. Donald Trump derogó algunas órdenes ejecutivas de Obama, pero otras las mantuvo intactas, porque no eran cuestiones de partidos demócratas o republicanos, eran cuestiones de políticas imperiales, como esta que estamos viviendo. Ahora, qué buena la pregunta, porque voy a otra referencia. Ya Cuba había sido declarada parte de una emergencia nacional para Estados Unidos desde el año 96 por William Clinton, cuando firmó la ley Helms-Burton, la refrendó como presidente de ese país. Pocos días después, en marzo, eso fue febrero, en marzo, emitió una orden ejecutiva en la que declaraba que Cuba entraba dentro de esta categoría de emergencia nacional y por tanto ya había un grupo de medidas. En el caso de Clinton fueron medidas que tenían que ver con las vías marítimas, o sea, en la frontera marítima entre Estados Unidos y Cuba. Lo interesante es que Bush, que nada tenía que ver con Clinton, porque era republicano, en el medio de su guerra contra el terrorismo, esa orden ejecutiva de emergencia nacional con Cuba, la actualizó en el 2004 y agregó otras cuestiones que tenían que ver con medidas que buscaban que Cuba no tuviera ni ingresos financieros, reforzó el tema marítimo y además de eso ya hablaba del tema del terrorismo. Obama hizo lo mismo en el 2008 con Cuba, agregó otras cuestiones de seguridad nacional para ellos y el propio Donald Trump refrendó esa misma orden ejecutiva de Clinton en el 2018.
O sea, que estamos hablando de una nueva orden ejecutiva que alega el mismo tema de emergencia nacional por segunda vez en la historia de las relaciones bilaterales. Y yo creo que el tema del terrorismo, y por eso hacía referencia a Venezuela, es muy importante porque como mismo se le construyó un caso, diríamos así entre comillas, un caso judicial político o de orden público a Venezuela como país narcoterrorista y a Nicolás Maduro como narcopresidente. Ojo, a Cuba no se le puede acusar de narcotráfico porque Cuba tiene desde la causa 1 y 2 política de tolerancia cero con el tema de las drogas. De hecho, Cuba colabora con Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico. Y eso es público. Las propias organizaciones, el FBI, la DEA... nosotros hemos colaborado Nosotros con ellos. colaboramos sistemáticamente, no es una cosa del pasado. Con este propio gobierno seguimos conversando. Incluso existe entre los guardacostas estadounidenses y las tropas guardafronteras de Cuba, o sea, el sistema de protección de nuestra frontera marítima, existe una cosa que se llama interdicción, que es que están los mecanismos, un teléfono en Cuba y un teléfono en Estados Unidos, que cuando se levanta se comunican con el otro lugar automáticamente. ¿Para qué? Y uno pudiera decir, bueno, como dos países que son enemigos hace 60 años, más de 60 años, y tienen un diferendo tan profundo desde el punto de vista ideológico, colaboran. ¿Cómo que colaboran? Sí, porque Cuba con su política de tolerancia cero, cuando no logra capturar a una narcolancha que circule por nuestras aguas, se lo informa a Estados Unidos. ¿Para qué? Para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, hasta ese punto nuestro gobierno ha sido noble y ha sido bondadoso en brindarle información al gobierno de Estados Unidos. Jorge, vamos a parar un segundito, vamos a pedir una pausa y comenzamos de nuevo. ¿Está bien? ¿Cuáles son los pretextos, las justificaciones que Estados Unidos está usando para decir que nosotros somos hoy una amenaza para ellos? Mira, el principal es tener a Cuba incluida en esta lista de la que hemos hablado, de que Cuba supuestamente es un país que patrocina el terrorismo. Vamos a hacer un pequeño regreso, nada más y nada menos que de 40 años. En 1982, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Cuba por primera vez en esta lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Obama, fíjate cuántos años históricos, Obama saca a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo después de todas las conversaciones que ocurrieron, primero en secreto hasta diciembre del 2014 y después durante 2015, y Cuba en abril del 2015 sale de la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque habían conversaciones entre los dos países. Yo creo que es bueno entender que el periodo Obama, ese segundo mandato Obama, demostró que la convivencia entre dos naciones con diferencias ideológicas es posible. Se lograron 22 acuerdos entre Cuba y Estados Unidos en el periodo entre diciembre de 2014 y enero de 2017, que es cuando Obama, el 20 de enero del 17, termina su mandato y asume ese día Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Entre los 22 acuerdos, por ejemplo, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que Cuba y Estados Unidos no las tenían desde los años 60, que se había roto tras el triunfo de la revolución y toda aquella convulsión revolucionaria y el diferendo entre las dos naciones. Entre los acuerdos estaba un acuerdo muy específico de cumplimiento, de colaboración de Cuba con Estados Unidos y viceversa, con organizaciones o instituciones estadounidenses de cumplimiento y ejecución de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez en 60 años
durante el gobierno de Obama, vinieron peritos del FBI a testificar en juicios cubanos, en juicios en nuestro país, por cubanos que habían migrado, cometieron allá un delito y cuando se vieron casi en la prisión, huyeron hacia Cuba, pensando que aquí iban a burlar la justicia. Sin embargo, aquí algunos de ellos, algunos de estos casos, no solamente fueron aprehendidos, sino que fueron juzgados y vinieron peritos estadounidenses a testificar en nuestro país. Ese como un ejemplo sencillo de que en Cuba no hay impunidad. Ese es un tema. Y que las amenazas terroristas nos las tomamos muy en serio. Y en eso también se estuvo colaborando. Había también acuerdos en materia de lucha contra el terrorismo. En esta época de Obama, en la que también regresaron los vuelos directos, en la que también vinieron cruceros, la cantidad de estadounidenses que estuvieron en Cuba en el año 2016 no tiene precedentes en los últimos 60 años de la relación. Pero llegó Donald Trump y ahí vemos de nuevo cómo, bajo el argumento de que Cuba es una supuesta amenaza terrorista, nos volvieron a incluir en esta dichosa lista que tienen ellos unilateralmente, porque no la reconoce nadie a nivel internacional, pero ojo, no la reconoce nadie a nivel internacional desde el punto de vista judicial, pero todo el mundo la acata, que eso es lo más triste de todo. Por esa lista, los bancos se niegan a darle créditos, financiamientos o siquiera utilizar o manejar o gestionar una transacción de Cuba para pagar algo tan sencillo como medicamentos o alimentos. Bajo ese mismo argumento, en época de Obama, no perdamos esto de vista, antes de las conversaciones, en la primera parte de su mandato, en su primer periodo de mandato, en la Casa Blanca, el banco BNP Paribas recibió una multa de $8.000 millones. $8.000 millones, no estamos hablando de cualquier cantidad de dinero, estamos hablando del Producto Interno Bruto de cualquier país del tercer mundo en un año. Solamente por gestionar transacciones financieras de Cuba, Rusia e Irán. Solamente por eso, y en el caso de Cuba, con el argumento de que supuestamente era un país que patrocinaba el terrorismo. Mira, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba durante los últimos 60 años ha estado, primero, manipulada políticamente, incluso el tema migratorio ha sido ampliamente politizado. Segundo, la cantidad de mentiras sistemáticamente dichas y manipulaciones desde aquel gobierno contra Cuba son hoy tantas que daría para diversos tomos, casi para hacer diccionarios sobre las mentiras. Vamos a nada más repasar las de la primera temporada de Trump en la Casa Blanca. Trump llega, pasan unos meses, junio, julio, decide orden ejecutiva que regresa, primero no deroga ninguno de los acuerdos de Barack Obama en materia de relaciones con Cuba, pero básicamente los deja desposeídos. Suspende los vuelos directos, suspende los cruceros, activa los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton. En fin, hay una cantidad de acciones muy grandes y adicionalmente decide incluir a Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo con dos grandes mentiras. Primero, que en Cuba sus diplomáticos habían sido atacados acústicamente. Hasta el día de hoy no hay una sola prueba, ahí vamos al tema de los hechos y las pruebas. No hay una sola prueba que diga que ninguno de esos diplomáticos fue atacado en Cuba. De hecho, los peritos cubanos, los especialistas cubanos pidieron, nuestros médicos, incluso forenses, legalistas, pidieron acceder a los pacientes. Nunca se les permitió. Se pidió acceder a los expedientes, a los expedientes médicos, tampoco se les permitió. O sea, hasta el día de hoy, el público estadounidense sigue creyendo que en Cuba hubo un incidente acústico, hubo un ataque acústico. Después el gobierno de Biden, después de la primera temporada de Trump, el gobierno de Biden le fue quitando a eso, pero Trump esgrimió otra mentira flagrante, que es que Cuba albergaba a supuestos terroristas de la FARC-EP, del ejército que había estado luchando por la independencia de Colombia durante décadas en la selva amazónica colombiana, la selva colombiana. Y es interesante porque los guerrilleros que estaban en Cuba estaban bajo acuerdos, Cuba era un país garante, se rompen los diálogos con la FARC-EP,
ya la FAREP se había firmado, era ya con guerrilleros del ELN, otro de las guerrillas que está luchando en ese país, se mantiene activo actualmente. Y los protocolos decían que si se rompían las conversaciones, si quedaban interruptas las conversaciones, el país garante, en este caso Cuba, tenía que proteger a la delegación que era la contraparte. Y Cuba sencillamente lo que hizo fue cumplir lo que estaba establecido. Y durante un buen tiempo mantuvo a esos guerrilleros en Cuba protegidos para que no fueran entregados a la justicia colombiana, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez, un motivo político. Había cambiado el gobierno en Colombia y Trump, puesto de acuerdo con ese gobierno, utilizaron el pretexto de los guerrilleros del ELN para sencillamente incluir a Cuba en una lista de países que patrocinan supuestamente el terrorismo. Fíjate cuántos argumentos, después durante el periodo Biden, investigaciones conjuntas entre la CIA, el FBI y el Departamento de Justicia y otras instituciones de cumplimiento de la ley, dicen que en efecto que Cuba lo que hizo fue cumplir con las normas internacionales y adicionalmente que no había ni una sola prueba de que el gobierno cubano estuviera inmiscuido en los incidentes de salud y cambiaron la narrativa. Al principio la narrativa era ataque sónico. Con el tiempo y en el periodo Biden terminó siendo incidentes de salud, porque no había una sola prueba dicha por todas esas agencias de inteligencia de que en Cuba había sucedido absolutamente nada que tuviera que ver con el gobierno o un ataque a los diplomáticos estadounidenses. Por eso es que Biden, al final de su mandato, lastimosamente apenas una semana antes de que terminara su mandato, decide sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y una semana después, con apenas 10 días, no creo que llegó a 10 días, Donald Trump vuelve a incluir a Cuba sin argumento de ningún tipo, sin hechos de ningún tipo, sin base legal, la vuelve a incluir en esta lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Y ese es hoy el argumento más llevado y traído y manipulado para acusar a Cuba. Y eso es muy peligroso. Jorge, ¿cómo ha reaccionado Cuba ante esto? Mira, el pueblo cubano y el gobierno cubano han dado muestras de lo que ha sido la revolución, desde el propio triunfo de la revolución. Un repaso. Nosotros hemos vivido crisis de los misiles o crisis de octubre. Vivimos el ataque a Playa Girón. Vivimos guerra bacteriológica. Fue inoculado en Cuba el dengue hemorrágico como enfermedad y murieron 100 de niños. 110 niños. 110 niños. Eso es un crimen. Eso es terrorismo de Estado, que es otro término. Cuba no patrocina el terrorismo, Cuba no lleva terrorismo a Estados Unidos, Cuba ha sido víctima del terrorismo de Estado, financiado, organizado y pagado desde Estados Unidos. Entonces, cuando revisamos eso, cuando revisamos además que ese país derrotó a la Unión Soviética y nos hizo pasar un periodo tan convulso como el periodo especial y la resistencia del pueblo cubano durante el periodo especial, sencillamente lo que estamos viviendo ahora con esta nueva medida y un grupo de países inhibiéndose de venderle petróleo a Cuba, lo que estamos viendo es sencillamente un pueblo que está respondiendo como respondió desde el primer día a las amenazas y a la confrontación de Estados Unidos. Con ecuanimidad, reacomodando el país. ¿Vamos a tener menos petróleo? ¿Qué vamos a hacer nosotros con el petróleo que tenemos? ¿Cómo vamos a generar energía? ¿Cómo vamos a cocinar? ¿Cómo se va a readecuar la educación para que los niños sigan recibiendo educación, para que los jóvenes sigan yendo a la universidad y se gradúen, a pesar de que sea retrotraer nuestro desarrollo como país? Muchos hablan de la pandemia o del encierro de la pandemia. No, yo no creo, Cuba no va a llegar al encierro de la pandemia, pero sencillamente el golpe que está asestando Estados Unidos evidentemente va contra el desarrollo del país, como lo ha hecho con el bloqueo durante tantos años. Y evidentemente, ¿qué sería Cuba sin el bloqueo? Ellos dicen que es una justificación para nuestra ineficiencia o para el socialismo fracasado o que Cuba es un Estado fallido, pero todavía no se ha demostrado que el bloqueo vaya a triunfar, que estas medidas vayan a triunfar y que la revolución cubana se vaya a desmoronar como lo hizo la Unión Soviética. Pero tampoco nadie ha podido viajar al futuro y decir que el futuro de Cuba en capitalismo sería mejor, más equitativo y de más justicia social que lo que estamos viviendo y lo que hemos defendido durante tantos años.
Yo creo que el presidente Díaz-Canel, hace algunos días, en un encuentro con la prensa, daba un elemento y decía que esta crisis que estamos viviendo, como otras tantas que te he mencionado, son una oportunidad de acabar de desterrar males y de poner al país a producir con lo poco que tengamos para sobrevivir, porque será la única forma si esta política de Estados Unidos triunfa en el entramado internacional. Y ojalá que no, aunque Estados Unidos ha demostrado que no le importan los organismos multilaterales, ni Naciones Unidas, ni el diálogo internacional. El presidente Donald Trump, en un delirium que nos parece de locos, todos los días dice que está conversando con altos cargos de Cuba. Sin embargo, el gobierno cubano dice que no hay tal diálogo, que es un diálogo fantasioso. Que hay comunicación entre las dos partes, la hay. Pero de la comunicación diaria, por cuestiones de diplomacia, de cumplimiento de la ley, de lucha contra el narcotráfico, a que haya un diálogo sobre bases de igualdad, donde no se cuestionen nuestros principios, donde se busque soluciones. No, ese es otro diálogo diferente, que es al que aspira el gobierno cubano. Mira, fíjate si el diálogo es posible, que uno de los reclamos más fuertes de la parte estadounidense, en el año 2015, cuando se hicieron el núcleo más duro de las conversaciones, era el tema de la libertad económica para las personas en Cuba, o sea, la propiedad privada. 10 años después, ¿qué estamos viviendo en Cuba? Pequeña y mediana empresa privada, pujante y creciente. Ese era un argumento de hace 10 años para decir que Cuba no cooperaba. ¿Lo puede decir hoy? No. En Cuba tenemos hoy pequeña y mediana empresa privada completamente en la economía. O sea que hay tantas cosas de las que se puede dialogar. Pareciera un diálogo de sordos cuando se habla de que Cuba y Estados Unidos dialogan sobre derechos humanos. Pero se hizo. Hubo diálogos. Estados Unidos dio su versión y Cuba dio su versión también. Entonces, yo creo que puede haber mucho diálogo, pero tiene que ser de iguales. Vamos a hacer otra pausa y regresamos. Hay análisis que dicen que todas estas acciones no solamente perjudican a Cuba, sino a otros países, como por ejemplo, en este caso, tratar de intimidar de alguna forma a México. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, si el presidente Donald Trump, que por característica personal es un hombre misógino, cree que puede intimidar a una mujer como Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, evidentemente está muy equivocado. Y ella ha dado todas las muestras posibles de que puede conversar con él, de que pueden hablar por teléfono, que puede ir a la Casa Blanca, que pueden negociar cualquier cosa en materia arancelaria incluso. En el periodo que ella ha estado en el poder, ha dado muestras de que es y tiene una posición y una postura hacia Cuba sólida, en la que no haya chantajes posibles. Ella incluso decía hace poco que va a enviar y que está gestionando ayuda humanitaria para Cuba, que acaba de sufrir hace pocos meses un huracán en el oriente cubano que devastó buena parte del país. Además, el tema arancelario ha sido recurrente. Cuando hablábamos un poco del recorrido histórico de estas medidas, yo poco que revisaba que lo único novedoso que hay en esta orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump es el tema arancelario. Porque contra Cuba lo han intentado todo. Intentaron asesinar a Fidel más de 600 ocasiones. Intentaron guerra bacteriológica, intentaron que no comerciaran con Cuba desde los años 90, que ningún extranjero viniera a Cuba a invertir, pero vinieron, invirtieron, desarrollaron el turismo a partir de los años 90 como locomotora de la economía, empresas canadienses, empresas españolas y de otros países europeos, también vietnamitas, chinos, etcétera, que están hoy y tienen inversiones en Cuba. Todo eso nos demuestra que la presión sobre México no es solamente sobre México. Ellos están pensando, la ecuación que tiene armada el secretario de Estado Marco Rubio, es que esta es la hora de muerte de la revolución cubana. Claro, también tenemos que analizar el entorno regional.
pero yo siempre digo, y no digo números, digo nombres. Por aquí pasaron, o por esa Casa Blanca pasaron Eisenhower, Kennedy, Johnson, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush, hijo, Obama, Biden, Trump y Trump. Y Cuba está aquí. Cuba está aquí. Es verdad que el entorno regional político hoy es muy complejo. Una Argentina con un Milei, un Chile donde acaba de ser electo hace algunas semanas, un presidente que es pinochetista, o sea, un tipo que alaba la posición de un dictador. En Bolivia triunfa la derecha después de haber primero dar un golpe de Estado y después meter la cizaña entre los dos principales líderes del movimiento al socialismo, entre Evo Morales y el presidente Luis Arce Catacora. Si vamos a Perú, una nación donde los últimos 7 presidentes están acusados o se han suicidado acusados de corrupción o están presos por corrupción. Si vamos a Ecuador, la Revolución Ciudadana fue naufragada con un caballo de Troya, como fue Lenín Moreno dentro del movimiento de Revolución Ciudadana. Se lo insertaron como agente de la CIA a Rafael Correa y terminó dinamitando y dividiendo la Revolución Ciudadana. Colombia, asediada también. Venezuela era la joya de la corona desde el punto de vista político. Hace pocos días recordábamos el momento en que Chávez asume el poder el 3 de febrero de 1999. Desde entonces, ¿qué pasó en América Latina? Se le dio un puntapié al ALCA, se creó la CELAC, se declaró la región como zona de paz, América Latina y el Caribe como zona de paz. Y justamente lo que busca el actual gobierno estadounidense ya no es solo ir por la joya de la corona, que es Venezuela. Ahora es ir por el símbolo máximo, faro y guía de los movimientos progresistas del mundo, que es Cuba. Si llegaran a lograrlo, sería perpetuo. Ya no sería el presidente Donald Trump, sería el emperador Donald Trump. Y quiero decirte que ganas no le faltan de ser el emperador del mundo, no de Estados Unidos, el emperador del mundo. Y para eso agrede a Irán, agrede a Gaza, respalda al sionismo en Palestina, para eso quiere Groenlandia, para eso ha sometido a Europa contra Rusia en el diferendo Rusia-Ucrania, para eso secuestró al presidente de Venezuela, para eso se inmiscuyó en las elecciones de Honduras, respaldando públicamente, injerencistamente, a un candidato por encima de la voluntad popular. ¿Qué podemos esperar? Agrede, amenaza a la presidenta de México. ¿Qué podemos esperar de ese país? O sea, no estamos hablando de la agresión a Cuba, la orden ejecutiva contra Cuba ahora, que yo digo que es sistemática, reiterada, que es una agresión más, pero una agresión más en condiciones de país asediado, de precariedad económica, viene a reforzar, y yo quiero subrayar esto, si llegara a triunfar esa orden ejecutiva sobre el mundo, habremos perdido incluso a Naciones Unidas, porque ya el respeto a la multilateralidad ya no va a existir absolutamente, y lo que queda es una línea fina, porque si llegara a instaurarse ese cerco petrolero, es un bloqueo petrolero, posiblemente más efectivo que un bloqueo naval a Cuba, que está rodeada de mar por todos lados. Ocurriría un genocidio en nuestro país, pero va a ser un país al que la medicina también va a hacer, que es uno de los triunfos de nuestro país, tener un sistema médico, se lo va a sentir, porque ni las ambulancias van a tener combustible para caminar. Y aunque se elaboren estrategias disímiles, el golpe, aunque se mitigue toda esa amenaza, el golpe en el pueblo va a ser muy agudo. Y eso es lo que hay que denunciar. Y entonces, ¿qué tú esperas de la reacción internacional? Ya hemos tenido reacción internacional, pero yo creo que tenemos que ir del discurso a la acción. Y no cierro el puño por gusto, porque el discurso es o son palabras. El discurso puede ser hermoso, puede ser sistemático, pero si usted no va del discurso a la acción, que es plantarle cara a Estados Unidos, pero no vale la pena
que le plante cara a un país, si no son el conjunto de las naciones, no va a tener efecto. Entonces, China se ha manifestado, Rusia se ha manifestado, Vietnam, que ha sido un tradicional aliado de Cuba por la posición de Cuba en función de la independencia de ese país en los años 70 y todo lo que Cuba hizo por la independencia de Vietnam, sobre todo en la guerra con Estados Unidos. China ha dicho en las palabras más claras que no tolerará una amenaza de este tipo a Cuba. Y estamos esperando que eso también se traduzca en acciones. Rusia es un país que ya está bloqueado por Estados Unidos. Ya tiene incluso acciones de todo tipo desde el punto de vista económico. Europa también le ha puesto numerosas sanciones unilaterales a Rusia. Es un país que estaría en nuestra misma posición con recursos, aunque tiene una guerra en Ucrania, la operación especial que desarrolla militar en Ucrania desde hace ya algún tiempo, lo cual también es una situación que tiene que atender. Pero yo siempre voy a Fidel. De la crisis de octubre salimos con una solución entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en la que no se contó con Cuba. Eso es historia, eso no lo estoy diciendo yo, es historia consagrada y escrita. Años después, y Fidel lo dijo muy claro, vamos a seguir siendo antiimperialistas y amigos de los soviéticos, pero no vamos a olvidar esto. Años después, Fidel lo cuenta, si no me falla la memoria, en 100 horas con Fidel. Mandó a su hermano general de ejército Raúl Castro a Rusia a saber la posición de la Unión Soviética, los dirigentes de los 80, si hubiese una agresión militar contra Cuba desde Estados Unidos. Y los soviéticos dijeron que no estarían en condiciones de apoyar, porque además estaban en Afganistán en aquel momento los soviéticos. Raúl regresó, se lo dice a Fidel, y esa línea tan terrible, ¿qué hubiera pasado si se hubieran enterado los estadounidenses? El gobierno norteamericano se hubiera enterado de que Rusia, la Unión Soviética no nos respaldaba. Eso fue un secreto guardado entre Raúl y Fidel, entre dos personas solamente. Y Fidel implementó la guerra de todo el pueblo. Era preparar a todo el pueblo para el momento que viniese. Hoy estamos en ese punto. Nosotros hoy, en Cuba, se puede esperar mucho de otros, pero yo esperaría más del pueblo. Yo esperaría más de organizar al pueblo. Nadie quiere la guerra. Cuba apuesta por el diálogo y por la paz. Pero si no te preparas para el peor escenario, incluso para la guerra, te puede sorprender. Como sorprendió en Venezuela, aún estando preparados. O sea, yo creo que hoy no estamos en un escenario de guerra abierta. La guerra no convencional que Estados Unidos hace contra Cuba tiene décadas. Ha tenido formas diferentes. Ahora es también psicológica. Es decirle al pueblo cubano, saquen a ese gobierno del poder y las tendrán todas conmigo. Es guerra que impacta sobre qué va a pasar con mi familia. Esa es la pregunta que hoy se hace un cubano cuando ve una medida de este tipo tan agresiva del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo vamos a sobrevivir sin petróleo? ¿Cómo vamos a llevar a los niños? ¿Cómo los vamos a educar? ¿Cómo vamos a tener salud pública? ¿Cómo vamos a tener alimentos? O sea, hoy nosotros pudiéramos esperar mucho de China, de Rusia, de Vietnam, de otros países, de Irán. Pudiéramos esperar que todo el petróleo viniera de México para resolver esta situación. Pero lo más importante es armar al pueblo, armarlo no con armas, armarlo con recursos ideológicos para enfrentar esa guerra no convencional, que va desde un ataque aéreo, como sucedió en Venezuela, en algo que se llama periodización de la guerra, que es cómo se va construyendo la guerra. El golpe aéreo limitado es una acción fundamental cuando ya tú tienes al país asediado. Venezuela era un país asediado. Y el golpe aéreo que realizaron el 3 de enero demostró que ya estaban en guerra hacía mucho rato. Nosotros no podemos perder de vista que lo que hicieron en Venezuela hace apenas 5 meses, lo están haciendo contra Cuba. Esperamos que no lleguen a la locura de un golpe militar directo. Pero aún así, si llegar, hay que estar preparado. La revolución se conquistó con el pueblo en la calle. Eso, el Che lo dijo
y lo demostró junto a Fidel, que el pueblo tenía que estar en la calle para construir la revolución, y después, para defender a la revolución, se defiende en la calle. Mientras que haya un cubano en la calle defendiendo la revolución va a estar aquí. El día que perdamos esa calle, ya no tendremos revolución. Pero no la vamos a perder. De todas maneras, quedarían muchas cosas más que hablar, pero tú sabes cómo es el tiempo, tirano siempre. Entonces, yo te propongo algo. Vamos a hacer una pausa de una semana, nos volvemos a ver para seguir hablando de este tema. ¿Te parece? Un placer siempre. Entonces, a ustedes los esperamos la próxima semana. No falten.